olor a carne asada todavía flotaba en la pequeña cocina de Ecatepec. En la mesa, 6 platos estaban servidos para la cena, pero cuando la familia regresó después de la oración, todo estaba vacío. No había ni un grano de arroz, ni una gota de salsa. Solo el sonido de una cuchara cayendo del borde de la mesa, rodando por el suelo. Y debajo, un niño, encogido, con las manos grasientas, masticando lentamente. La madre tembló al darse cuenta. En esa casa, ellos solo tenían un hijo. Ese niño, ¿quién era? La radio en la esquina seguía transmitiendo un programa infantil. Risas mezcladas con ruido blanco, pero nadie la había encendido. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron. Lo último que vieron fueron 2 ojos brillando débilmente en la oscuridad, mientras seguían masticando. La pequeña casa al final del callejón, en San Cristóbal, Ecatepec. Escuchaba cada noche la voz del altavoz de los tamales. Calientitos, recién hechos. Resonando desde lejos. La familia Hernández había vivido ahí por más de 10 años. Una casa de paredes amarillas descascaradas, con rejas que sonaban con cada golpe del viento. Esa noche, como siempre, se reunieron alrededor de la vieja mesa de madera. La luz fluorescente titilaba, los platos de aluminio aún soltaban vapor tibio. Mateo, el hijo de 8 años, comía mientras contaba lo que pasó en la escuela. Su voz alegre cubría incluso la música de reggaetón que venía de la casa vecina. Entonces, el altavoz de los tamales sonó una vez más. 3 veces. Con el mismo ritmo, el mismo tono. La 4ª vez, nadie escuchó nada. La luz parpadeó 2 veces, y se apagó. Como si alguien hubiera desconectado el enchufe. El padre quiso levantarse a revisar. Pero afuera, las luces de las demás casas seguían encendidas. Solo la suya estaba envuelta en silencio. En la silla del extremo de la mesa, la que llevaba meses cubierta de polvo, ahora había una huella pequeña, redonda y húmeda. Como si alguien acabara de sentarse ahí. Cuando las luces de la casa Hernández parpadearon 2 veces y se apagaron, la voz del altavoz de los tamales en la calle también se cortó. Como si alguien la hubiera estrangulado en el aire. Mateo apretó la cuchara, mirando la silla cubierta de polvo al final de la mesa. Una marca pequeña, redonda, húmeda, brillaba como una gota de lluvia sobre un cristal. Pero las ventanas estaban cerradas. Don Emilio tocó el interruptor junto al refrigerador. El motor seguía sonando, pero la luz de la cocina había muerto. Solo quedaba un resplandor débil, verde azulado, que venía del viejo radio en la esquina. Debe ser un corto, dijo doña Rosa, ajustándose el suéter. El olor a comida todavía flotaba en el aire, pero sobre la mesa, los 6 platos estaban vacíos. Las manchas de salsa, limpias, como si alguien las hubiera lamido. Mateo susurró, «Mamá, ¿invitaste a mi amigo?» Nadie respondió. Solo tenían un hijo. Don Emilio sacó una linterna del cajón. El haz de luz barrió el suelo. Había un rastro de grasa desde el borde de la mesa hasta debajo de la alacena. Y se perdía junto al refrigerador. ¿Será una rata grande?, dijo, pero no había huellas. Doña Rosa se agachó, tocó la marca húmeda. El polvo no se pegó. El agua no se absorbió. Un escalofrío le recorrió la espalda, levantó la vista. Mateo miraba el radio. La frecuencia 88.9 transmitía un programa infantil. Risas de niños entremezcladas con interferencia. Pero el reloj marcaba las 20:15. A esa hora, ese canal ya no transmitía. «Papá, ¿el radio tiene una cinta grabada?» Don Emilio respondió en voz baja. «Este radio no sintoniza ese canal. Antes tenía compartimento de pilas, pero se lo quité». Los 3 se miraron. Las risas seguían sonando. Afuera, la voz del tamalero volvió, alargada, distorsionada. «Calla», y se apagó. Doña Rosa tembló. La 6ª silla había estado vacía, desde aquella noche en que arrojó a la basura la ropa manchada de leche. De un bebé que nunca despertó. No quiso seguir pensando. «Mateo, siéntate junto a mí». 3 golpes en la puerta trasera, toc, toc, toc. Regulares, pausados, como respiración entrenada. Don Emilio apuntó la linterna. Solo vio una fina capa de condensación en el vidrio. «¿Quién está ahí?» Silencio. Intentó abrir, pero doña Rosa le tomó del brazo. «No lo hagas». El aire de la cocina se volvió más denso, húmedo, como si saliera de una cámara subterránea. Mateo se aferró a la mano de su madre. Debajo de la mesa,
Sonó una masticación lenta, húmeda, pegajosa, como si alguien saboreara migas. Don Emilio iluminó el suelo. Solo vio las baldosas limpias reflejando la luz. Un olor fuerte, a hueso y grasa, llenó la habitación. Era el olor de la cena, que aún no habían probado. En la calle, un autobús de la línea 68 frenó de golpe. El chirrido metálico se estiró largo, agudo, como vidrio raspando acero. El sonido se coló en la cocina. Distorsionado, elástico. «Cierra la ventana», susurró doña Rosa. Mateo corrió, pero el marco se cerró solo. Frente a él, sin viento. Don Emilio encendió la linterna del teléfono. Apuntó al techo amarillo cuarteado. Parecía piel reseca. Buscó la caja de fusibles. «Está en el patio». Doña Rosa asintió. «Ve con Mateo. Yo cerraré la cocina». La puerta se abrió sin chirrido. Anormalmente suave. El patio estaba mojado, aún con charcos de la lluvia. En los muros, se dibujaban círculos difusos, enormes. Como huellas digitales gigantes. Don Emilio revisó los fusibles. Ninguno saltado. Ninguno quemado. Encendió, apagó. La luz no regresó. Desde la reja, se oyeron pasos pequeños chapoteando en el agua. Una figura baja se detuvo. Giró la cabeza. La linterna tocó sus ojos. Negros, redondos, sin reflejo. Como dos agujeros tragando la luz. Don Emilio tiró de su hijo. Adentro. La puerta trasera se cerró suavemente, sin viento. El radio comenzó a contar en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se detuvo. Sobre la mesa, los 6 platos vacíos. Alineados perfectamente, como en un ritual. Doña Rosa giró uno. La superficie estaba limpia. La mancha de grasa había desaparecido. Mateo tenía sed. Abrió el refrigerador y sacó una botella de Coca-Cola a medio llenar. La puso sobre la mesa. Y la tapa saltó sola con un chasquido. La espuma corrió por el borde, siguiendo la marca húmeda de la silla. Y en un instante, se evaporó. La silla quedó seca, como si nunca hubiera estado mojada. «Mamá», su voz se quebró. Un olor a leche fría inundó la habitación. Doña Rosa recordó aquella noche. El olor persistente en la ropa del bebé. La silla cubierta de polvo, que nadie volvió a usar. Intentó encender la lámpara del salón, pero no se encendió. Desde el callejón, el chirrido del carrito metálico de tamales se alargó. Una voz infantil susurró junto a la puerta. 6, somos 6. 6, somos 6. Don Emilio golpeó la mesa. Basta. Vámonos a la sala. La sala estaba más fría que la cocina. El retrato de boda torcido. El marco vacío reflejaba el haz de la linterna. Mateo intentó enderezarlo. El marco giró en sentido contrario. Sin ruido. La escalera de madera corría junto a la pared de la cocina. Y desde el descanso, se veía el patio. En cada peldaño, aparecían huellas pequeñas, húmedas. Una tras otra. Siguiendo el ritmo de una respiración. Don Emilio alzó la mirada. El corazón le golpeó el pecho. La puerta del cuarto se abrió sin sonido. Las cortinas se movían sin viento. Sobre el buró, un vaso de plástico con dibujos de dinosaurios, el que Mateo usaba a los 3 años. Estaba en pie. La leche dentro, todavía tibia. «Rosa». Doña Rosa tocó el vaso. «Tibio. ¿Quién lo puso aquí?» El armario al fondo crujió. Don Emilio lo abrió. Vacío. En el espejo del interior, una marca redonda, húmeda, idéntica a la de la silla de la cocina, quedó impresa al revés, quieta, como una fotografía. Desde abajo, el radio se apagó. La oscuridad se espesó. Mateo oyó una cucharita chocar una sola vez contra la porcelana. Después, silencio. «¿Hay alguien abajo?», susurró. Don Emilio dejó el vaso con cuidado. Su corazón latía al mismo ritmo que la respiración. De la casa. En la pared colgaban retratos. Mateo a los 3 años. Su primer día de escuela. Y uno vacío. El papel dentro, amarillento. Con un círculo húmedo en el centro. Adentro del marco. Imposible de limpiar. Mateo tomó la mano de su madre. «Mamá», la silla de la cocina. Los 6 platos cambiaron de lugar. En el centro de la mesa, apareció un platito infantil. Con marcas pequeñas de dientes de leche en el borde. Doña Rosa contó en voz baja. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tragó saliva. Somos 6. Desde el callejón, unos pasos diminutos corrieron sobre el techo, y se detuvieron de golpe. Don Emilio entreabrió la puerta de hierro. El callejón estaba vacío. Solo quedaban rastros de lodo, cortados por las huellas de un carrito de tamales. Al final de la calle, una figura alta, delgada, de la estatura de un adulto, inclinó la cabeza y desapareció. Marcó al 911. La señal apenas tenía una línea. Del altavoz salía una voz infantil contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego se cortó. Llamó a doña Lupita. El tono del teléfono sonó, al mismo ritmo que el radio en la cocina, sin desviarse ni un segundo. La cerradura giró, aunque nadie tenía llave. Doña Rosa echó otro pestillo. Del otro lado de la puerta, un aliento tibio se posó sobre la madera fría. Mateo apoyó la oreja. Al despegarla, quedó impresa una mancha de vapor con forma de oído, que no se deshizo. Don Emilio abrió la llave del lavabo. El agua salió normal, pero el olor a leche fría regresó, más fuerte. Al inclinarse, vio un ojo negro en el drenaje, mirando hacia arriba. Cayó hacia atrás. La linterna golpeó el suelo. Sus párpados temblaban, como si esa mirada siguiera pegada en su retina. Las luces seguían encendidas, pero la comida había desaparecido. Solo quedaban rastros secos de grasa, como si alguien los hubiera lamido. Mateo tocó la mesa. No estaba húmeda. ¿Quién se comió todo? Nadie respondió. Doña Lupita volvió a llamar. Rosa, ¿por qué su casa está tan oscura? Vi a un niño en su patio, con las manos llenas de grasa. Pensé que era su hijo. No tengo más hijos. La línea crujió, como si se rompiera un caramelo, y se cortó. ¿Tengo un hermano, mamá?, preguntó Mateo. Doña Rosa se sobresaltó. Lo miró fijamente. No. El niño asintió despacio. Recuerdo a alguien sentado en esa silla. Desde debajo de la mesa, volvió el sonido de masticar. Lento, constante, como respiración. Don Emilio decidió. Salimos. Vamos a la casa de Lupita. Al abrir la puerta, un olor húmedo, salado, como de comida podrida, invadió la sala. Mateo levantó la cabeza. Escuchó pasos diminutos sobre el techo. Y luego, silencio. Los tres salieron. A través del marco, doña Rosa vio la cocina. La marca húmeda en la silla había desaparecido, pero en su lugar, había un tazón infantil, y aún soltaba vapor. Caminaron por el callejón. Las farolas brillaban, menos la que estaba frente a su casa. El carrito de tamales permanecía quieto. Sobre la tapa de acero, 6 círculos de grasa se cruzaban entre sí, secos, como grabados. El timbre sonó, como un suspiro. Chema contaba monedas. Buenas noches. Nuestra casa se quedó sin luz, dijo doña Rosa. ¿Aquí todo bien? Normal. Solo el reloj. Señaló la pared. La aguja de los segundos se había detenido en el número 6. Golpeó el vidrio. Avanzó. Y volvió a quedarse en el 6. Debe ser la pila, rió. Mateo abrió el refrigerador de refrescos. El aire frío salió como un suspiro. En el vaho interior, una huella pequeña, redonda, se marcó clara. Escribió algo sobre el vaho exterior. Las letras se borraron, pero la huella dentro permaneció intacta. Doña Lupita irrumpió jadeando. Rosa, vi a alguien en tu cocina, bajo la mesa, con las manos grasientas. Chema intentó bromear. Habrá sido un gato. Nadie rió. No podemos abandonar la casa, dijo don Emilio. Tomó la linterna roja de Chema y apuntó hacia la esquina más oscura. Allí, una figura pequeña, de unos 3 años. Giró la cabeza. Sus ojos, negros, sin reflejo. Don Emilio parpadeó. Desapareció. El viento se detuvo. El ruido de la calle se tragó a sí mismo. Solo quedó una respiración, profunda, invisible. Al llegar a la puerta, la cerradura giró sola. Antes de que la llave tocara el metal, las luces se encendieron. 6 platos, llenos de comida humeante. Junto al sexto, una cucharita de plástico, con marcas de dientes de leche. Nadie ha comido, murmuró don Emilio. El radio volvió a encenderse. No había música,
Solo una respiración. Desenchufó el cable. El radio siguió respirando. Don Emilio golpeó la mesa. ¿Quién está aquí? Silencio. La cucharita. Se movió un poco. Un sonido seco, clac. Doña Rosa colocó 6 velas sobre la mesa. Recemos. Don Emilio comenzó. Padre nuestro. Las llamas se inclinaron en una sola dirección. Bajaron y se mantuvieron firmes, al ritmo de la respiración de la casa. En la frase líbranos del mal, la cucharita golpeó el plato una vez, como respuesta. Fuera, una sombra pequeña se detuvo frente a la ventana. Colocó su mano sobre el vidrio. Desde adentro, otra marca redonda, húmeda, apareció, idéntica. Las 2 huellas se tocaron, se unieron, sin disolverse. Doña Rosa se dejó caer en la silla. El radio se detuvo. El silencio era espeso. Solo el pulso en sus oídos seguía vivo. Sobre la mesa, el platito infantil giró 6 veces. Y se detuvo. El reloj de pared marcaba las 21:06. En ese silencio, los 3 comprendieron. La mesa ya no era para 3. Esa noche, había reclamado los 6. Después de la oración, la cocina cayó en un silencio distinto. Ya no era el silencio del miedo. Era como si la casa los estuviera escuchando. La vela frente a Doña Rosa seguía inclinada hacia una sola dirección. Sobre la cera derretida que corría por el borde de la mesa, se formaban pequeños círculos, como huellas dactilares, girando lentamente. Mateo miró fijo, los labios resecos. Mamá, ¿por qué la cera sube hacia arriba? Doña Rosa observó con atención. La cera realmente subía. Reptaba por el cuerpo de la vela, hasta desaparecer en la base de la llama, como si fuera absorbida desde adentro. Don Emilio gruñó. Deja de mirar. Cubrió los 6 platos con un trapo, y arrojó el radio al suelo. El aparato estalló. Los cables chispearon, pero un instante después, las risas de niños siguieron saliendo, de los pedazos rotos. Esta vez, venían de más adentro, del interior de las paredes. Corrieron hacia la sala. Las paredes temblaban. Los cuadros se movían. Uno cayó. El vidrio no se rompió, pero la fotografía había desaparecido. Solo quedaba el papel amarillento, con una huella redonda, difusa. Doña Rosa temblaba. Ya no puedo más, Emilio, tenemos que irnos. ¿Irnos a dónde? Afuera también está muerto. La puerta principal estaba cerrada. El cerrojo, helado, no giraba. Don Emilio golpeó el marco con el hombro. Nada. Afuera. El sonido de ruedas metálicas sobre adoquines. El altavoz de los tamales, otra vez. Pero ahora la voz sonaba mecánica, sin aire. Tamales, calientitos, para 6. Para 6. Mateo rompió a llorar. No quiero quedarme, mamá, lo oigo cerca. ¿Qué oyes? El sonido de masticar, debajo del piso. De la grieta entre las baldosas. Un ruido húmedo comenzó a salir. Lento, constante. Don Emilio bajó una vela. La luz iluminó el espacio entre 2 ladrillos. Y allí, un ojo negro se abrió. Redondo como de cristal. Retrocedió. La vela cayó. Se apagó con un siseo. Un olor a quemado se extendió. La casa volvió a quedar a oscuras. Pero esta vez, desde el suelo se oyó una respiración. Profunda. Lenta. Como si un pulmón gigante descansara debajo de ellos. Los objetos vibraban al ritmo del aliento. Los vasos tintineaban. Las ventanas temblaban. Doña Rosa susurró. Emilio, creo que la casa está respirando. Él negó, tenso. No, es solo el viento. Pero afuera, ya no había viento. Todo estaba tan quieto, que podían escuchar los latidos de su propio corazón, mezclados con la respiración de la casa. Mateo se pegó a su madre. Señaló la esquina. La sexta silla ahora miraba hacia la puerta. Nadie la había tocado. El trapo que don Emilio había puesto sobre la mesa yacía en el suelo. Los 6 platos estaban llenos otra vez, echando vapor tibio. Pero dentro del humo, una mano pequeña se marcaba en el caldo, dibujando círculos lentos. «Hay alguien comiendo con nosotros», murmuró Mateo, los ojos muy abiertos. Nadie respondió. Desde el patio, una voz gritó. «Rosa, ¿estás en casa?». Vi la puerta abierta. Era doña Lupita, la vecina. Los 3 gritaron. «No entres».
Demasiado tarde. La puerta trasera se abrió de golpe. Lupita entró con una linterna. El haz de luz recorrió la pared. Se detuvo en una marca redonda, húmeda. Y luego sobre la mesa. Dios mío, pensé que era una fiesta de cumpleaños. Sobre la mesa, 6 pastelitos del tamaño de una mano, cada uno con una vela verde. Mateo gritó: «Mamá, yo no los hice». Lupita retrocedió, temblando. Corrió hacia la puerta, pero se cerró sola. El cerrojo giró con un golpe metálico. La casa vibraba suavemente. La sexta silla crujió. Giró lentamente, hasta quedar mirando hacia Lupita. La luz de las velas bailaba sobre la mesa, proyectando la sombra de la silla. Una figura infantil, delgada, con el cabello húmedo. No había nadie sentado, pero la sombra tenía forma. Don Emilio sostuvo firme la linterna roja. «Todos fuera de aquí». Apuntó hacia el rincón donde yacía el radio roto. De allí, una mano diminuta salió. Arrastró un pedazo de metal y se lo llevó hacia la pared. El muro se abultó un instante, como piel viva. Después, silencio. Doña Rosa murmuró una oración. Las palabras temblaban, se deformaban en su boca, como si el eco de la casa las triturara. En el techo, la pintura se agrietó, dibujando una línea curva, desde la cocina hasta la sala. Parecía una sonrisa enorme. De la grieta, descendió una brisa salada. Mateo sintió el cuero cabelludo erizarse. Entonces, una gota blanca cayó del techo, espesa, como leche. Le cayó en la mano. «Mamá, está fría». Doña Rosa olfateó la mancha. Se quedó inmóvil. El olor era familiar. El olor de aquella noche. Gritó: «¡Corran!». Los tres corrieron hacia la puerta principal. Don Emilio giró el cerrojo, pero esta vez, giró al revés. Las risas de niños explotaron por toda la casa. Venían de las paredes, del suelo, del techo. Risas cortas, secas, entrecortadas, como respiraciones que no llegaban al final. Subieron las escaleras. Los escalones crujían como huesos. El dormitorio brillaba con la luz del farol de la calle. Las cortinas finas ondulaban, siguiendo el ritmo de la respiración de la casa, como un pulmón transparente. Sobre la cama, el vaso de plástico de Mateo. Aún tibio, aún lleno. «Si lo bebo, ¿se detendrá?». «No», gritó su madre. Pero Mateo ya había tocado el borde. Las luces parpadearon con violencia. El aire se quebró. Arrojó el vaso. El líquido cayó al suelo, pero no salpicó. Fluyó, formando una mano. Los dedos se alzaron lentamente. Don Emilio tiró de su familia hacia la pared. «Tenemos que salir por la ventana». Golpeó el marco. El vidrio estalló, pero los fragmentos no cayeron. Flotaron un instante, antes de descender, como polvo. Afuera, Lupita seguía golpeando la puerta. «Ábranme, no puedo salir». Doña Rosa gritó: «Corre, Lupita». Desde adentro, una voz respondió. No era la de Lupita. «Ya me fui, pero alguien más sigue aquí». La voz sonó junto a sus oídos, pegada a la pared. Los tres se quedaron inmóviles. De la grieta del muro, una mano infantil emergió, lenta, tanteando, pegajosa de grasa, las uñas cortas, redondas. Buscó en el aire, y tocó la mejilla de Doña Rosa. Su piel se volvió pálida. «Emilio, está fría, igual que aquella vez». La ventana se abrió de golpe. Un viento entró, no desde afuera, sino desde adentro. Traía consigo decenas de fragmentos de fotos. Mateo de niño, la sexta silla, la mesa de la cocina. Giraron en el aire y cayeron sobre la cama. Mateo miró las fotos. En cada una, había otro niño, vestido igual que él, sonriendo, pero sin mirar a la cámara. Doña Rosa sollozó. «Dios mío, ha vuelto». La casa volvió a temblar. Los muebles golpeaban. El suelo se abría. El techo crujía, como si algo se arrastrara debajo. Don Emilio tomó a su esposa y a su hijo. Los llevó hacia la escalera. Pero ahora, la escalera era más corta. El último escalón había desaparecido. Solo quedaba un hueco oscuro y un aliento frío. Desde abajo, una cuchara golpeó un plato. Una vez, 2, 3, 4, 5, 6,
La casa vibró con cada golpe. Cuando el último terminó, un soplo helado los envolvió. El aire olía a grasa, a cena familiar. Entonces, una voz infantil surgió desde la oscuridad bajo la escalera. La cena aún no ha terminado. El aire helado subía por la escalera, espeso como niebla. Doña Rosa y Mateo se aferraron al barandal, mientras don Emilio se arrodillaba, tratando de mirar hacia el abismo negro debajo. No había fondo, solo una respiración constante que subía desde allí, mezclando el olor a leche y carne fría, el mismo olor que había impregnado la casa durante años. Y entonces, en esa oscuridad, dos ojos negros se abrieron, redondos, profundos, reflejaban el brillo débil de las velas del piso de abajo. Mateo tembló. «Papá, me está mirando». Don Emilio lo jaló hacia atrás, pero el suelo bajo sus pies palpitaba, como si un corazón latiera bajo las losas. Por la ventana, rápido. Giraron, pero la ventana había desaparecido. En su lugar, una pared lisa, amarilla, la pintura cuarteada como piel seca, sin frontera entre dentro y fuera. La casa comenzó a contraerse. Las paredes se curvaban hacia adentro. Las grietas del techo se abrían, mostrando un hueco oscuro y húmedo, como una garganta. Desde allí, se oyeron platos y cubiertos chocando suavemente, y una voz infantil: «Ni de niño ni de niña. Tengo hambre». Todo vibró. Desde la cocina, una cuchara comenzó a golpear el plato. Ting, ting, marcando ritmo. En la mesa, las 6 velas ardieron más fuerte, y se inclinaron. La luz se derramó sobre las paredes, dibujando una silueta infantil, pequeña, de cabello mojado, manos grasientas, sentada entre las 6 sillas. Pero solo era una sombra. No tenía cuerpo. Doña Rosa la miró, la voz quebrada. «Emilio, se parece a Mateo, cuando era niño». Don Emilio apretó la linterna, pero su luz no atravesó la sombra. Se absorbía, como si cayera dentro de un pozo. «No la mires», gritó. Pero Mateo no apartó la vista. La sombra giró la cabeza, mirando directo hacia él. Su boca se abrió, pero no hubo llanto. Solo el sonido del metal. Una cuchara raspando porcelana. La lengua brillaba como acero inoxidable. «No quiero quedarme aquí», sollozó Mateo. «No tengo hambre». La sombra inclinó la cabeza y sonrió. Mostró dientes de leche, perfectos, blancos. En un instante, la oscuridad los cubrió. Todas las velas se apagaron. Solo quedaron los sonidos de masticar, de tragar, de succión, el ruido del metal chocando con huesos, respiraciones cortas, húmedas. La casa entera crujía, como si su estructura de cemento y madera estuviera digiriéndose a sí misma. Doña Rosa gritó, tiró de Mateo, pero lo que sujetó no era su mano, era otra, pequeña, fría, pesada, como una mano mojada sobre una lápida. Chilló, y logró jalarlo hacia su pecho. En la oscuridad, don Emilio lanzó la linterna. La luz estalló en el aire, y vio, en el techo, 6 rostros incrustados en la pintura, 4 de adultos, 1 de Mateo, y otro, de un niño desconocido. Abriendo los ojos, no se movían, solo respiraban, al mismo compás. La casa inhaló profundamente, y exhaló por las grietas. Las luces parpadearon. Don Emilio gritó. «La puerta trasera, rápido». Pateó la puerta de la cocina. Se abrió, pero del otro lado, no había callejón, solo un corredor interminable, de mesas dispuestas una tras otra, cada una con 6 platos iguales, y al final de cada mesa, un niño, sentado de espaldas. El aire olía a leche agria. A lo lejos, una voz repetía, cantando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada número, una lámpara explotaba. La luz y la oscuridad se alternaban, mostrando docenas de niños de espaldas, despeinados, comiendo, masticaban, se detenían, y giraban al unísono, sus ojos vacíos, sus bocas abiertas, la comida cayendo de sus labios. «Emilio», susurró doña Rosa. «¿Dónde estamos?» Él apretó un cuchillo pequeño. «Es nuestra casa». Pero la casa ya no tenía límites. La cocina se unía con otra, y otra más.
Cientos de hogares idénticos en Ecatepec, alineados, reflejándose unos a otros. En cada uno, una mesa, 6 sillas y una cubierta de polvo. Mateo murmuró: «Papá, si todos son otras familias, ¿por qué todos los niños se sientan en la misma silla?». Nadie respondió. El sonido de masticar volvió, más fuerte, como un coro tragándose a sí mismo. Desde el pasillo, apareció una figura alta, cabello largo, mojado, delantal blanco, una cuchara enorme en la mano. No se sabía si era hombre o mujer. Avanzó entre las mesas, sin tocar el suelo. Cada paso dejaba una marca de mano en las baldosas. Se detuvo frente a la familia Hernández. Inclinó la cabeza. El rostro se deslizaba, como si la piel cayera, revelando debajo un rostro infantil. La voz era doble, grave y fina al mismo tiempo. Su hijo nunca se fue. Doña Rosa negó con lágrimas. No, murió. Lo enterramos. Enterraron el cuerpo, dijo la voz. Pero el hambre no muere. La mesa vibró. El pequeño plato número 6 se llenó otra vez. Arroz, carne, salsa. Idéntico a la cena original. La cucharita de plástico sonó. Ting, ting. Mateo tapó sus oídos. Mamá, quiere que coma. No, gritó. El plato cayó al suelo, pero la comida no cayó. Flotó. Se reagrupó. Regresó lentamente al plato, como una lengua viva. Desde la pared, una mano infantil emergió de nuevo. Se aferró al borde de la mesa, y se alzó. El cuerpo pequeño salió del muro, vestido con un pijama viejo, manchado de leche seca. Sus ojos, negros, sin pupilas. Come, dijo con la voz de Mateo cuando tenía 3 años. Debemos ser 6. La casa tembló. Los cuadros cayeron. Las fotos se desprendieron una a una. En cada una, el rostro del niño se deformaba. Ojos más grandes, boca más ancha, brillante de grasa. Don Emilio levantó el cuchillo. No te acerques. El niño sonrió. Una sonrisa que se extendía hasta las orejas. La casa estalló en un ruido imposible. Oraciones distorsionadas, platos rotos, jadeos, y la voz del tamalero afuera, cantando junto a todos. Para 6, para 6. Para 6. Doña Rosa cayó de rodillas, abrazó a Mateo. Lo sentimos, no lo olvidamos. Solo, no pudimos soportarlo. La casa se detuvo. Silencio. El niño se acercó. Tocó su hombro. Está bien, dijo, con voz tan fina como un hilo. Solo tenía hambre. Se inclinó hacia la mesa. Comenzó a comer. Despacio. Sin ruido. Cada bocado desaparecía en el aire. Con cada uno, la luz se apagaba un poco más. Cuando terminó, levantó la vista. Sus ojos eran ahora transparentes. Miró a Mateo. Ahora estoy lleno. Pero esta casa todavía tiene hambre. La luz se apagó. Solo se oyó una cuchara caer al suelo. A la mañana siguiente, los vecinos dijeron que la casa de los Hernández tenía la puerta abierta. La mesa seguía servida. La comida, aún tibia. No había nadie. Solo una silla cubierta de polvo, recién limpiada. Y sobre ella, una huella pequeña, redonda y húmeda, aún sin secar. La mañana en el pequeño callejón de San Cristóbal amaneció tarde. El olor a tamales, el humo del autobús, los pregones, todo seguía igual. Solo una cosa era distinta. La casa al final del callejón. La casa de la familia Hernández. Seguía con la puerta abierta toda la noche. Pero nadie había entrado, ni salido. Doña Lupita observaba desde el pórtico de enfrente, con una taza de café frío entre las manos. Tal vez se fueron a Puebla, dijo a su esposo. Ayer los vi empacando. Pero al acercarse, nada había desaparecido. Todo seguía ahí. La mesa, las sillas, el mantel, los platos, y el calor aún suspendido sobre la comida. Se miraron sin hablar. Don Chema, el dueño de la tiendita, murmuró. Quizás se cortó la luz, el refrigerador no enfrió y la comida quedó tibia. Tocó un cuenco de sopa. Aún soltaba vapor. Nadie dijo nada más. Al mediodía, más vecinos se asomaron. Los niños detuvieron sus bicicletas. Miraban a través de la reja. Dentro, la casa parecía respirar luz tenue. La lámpara fluorescente parpadeaba.
Cada destello, como un corazón que late despacio. Un viejo electricista se inclinó. Probablemente un fusible quemado. Puedo revisar. Entró. Sus pasos resonaron sobre el piso húmedo. Nadie lo siguió. Minutos después, salió pálido. No hay ningún ruido, pero escuché a alguien comiendo. La gente rió nerviosa, pensando que bromeaba. Pero al avanzar un paso más, un olor a leche agria mezclado con grasa quemada los golpeó. Se estremecieron. Cayó la tarde. La casa seguía abierta. Cada vez que el viento pasaba, el mantel se levantaba un poco, como si alguien acabara de levantarse de la silla. Al día siguiente, el callejón volvió a su ritmo. Colocaron de nuevo la reja. Pusieron un candado, pero el candado cayó solo durante la noche. Un niño vendedor de dulces juró que, al pasar a medianoche, oyó una voz de niño contar desde adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensó que era la televisión, pero cuando miró por la ventana, la pantalla estaba apagada. Solo se reflejaban 6 platos. El rumor se extendió rápido. Doña Lupita llevó una imagen de la Virgen y la colocó frente a la puerta. Encendió una vela. La vela ardió unos minutos. Luego se inclinó, goteando cera en el suelo, formando 6 círculos perfectos. La gente empezó a llamarla la casa que come sola. La tercera noche, don Chema juró que oyó 3 golpes en la puerta de su tienda. Después de apagar la luz, pensó que eran ratas. Pero al amanecer, en el vidrio, había una marca pequeña de mano grasienta, a la altura de un niño. El callejón, antes ruidoso, se volvió silencioso. Todos daban la vuelta al pasar. Solo un niño, Luisito, antiguo compañero de escuela de Mateo, seguía mirando la casa desde lejos. Todavía lo escucho. Dice que entré a cenar. Su madre le dio una palmada. No digas tonterías. Tu amigo se mudó. Pero Luisito insistió. Me dijo que si no voy, se comerá mi parte. Una semana después, la gente notó algo más extraño. Cada mañana, en la mesa de los Hernández, aparecía una nueva cena, aún caliente. Nadie sabía quién la dejaba. Los platillos cambiaban cada día. Mole poblano, pozole, pollo frito, comida típica, perfume de limón y cilantro fresco. Los vecinos decían que era un altar, que la casa cocinaba para los muertos. Pero al caer la noche, el olor a carne asada inundaba el callejón, tan fuerte, tan real, que los perros ladraban, y luego huían. Una noche, doña Lupita perdió la paciencia. Decidió entrar, retirar la comida, y ver qué ocurría. Entró temblando, pero decidida. El aire adentro era tibio, como si alguien acabara de levantarse. El piso de azulejos, frío, respiraba vapor desde abajo. Recogió los platos, los metió en una bolsa de plástico, y se dirigió al bote de basura. Pero al voltear, escuchó una silla rechinar. Se detuvo. Sobre la mesa, los 6 platos estaban otra vez en su lugar. Limpios, perfectos. La bolsa en sus manos, vacía. La abrió. Solo quedaban rastros de grasa y olor a leche. Esa noche, doña Lupita no durmió. Soñó que la casa se inflaba, como si inhalara, y luego exhalaba, emitiendo un sonido húmedo, como de alguien que traga saliva. Al amanecer, tenía fiebre. Cada vez que cierro los ojos, dijo, oigo cucharas golpeando dentro de mi cabeza, al ritmo del corazón. La casa no quiere estar vacía. A fin de mes, pusieron un cartel de venta. Una pareja joven llegó desde Toluca. Desde afuera, la casa se veía limpia, solo un poco húmeda. Sonrieron. Es mejor de lo que pensábamos. Caminaron por la cocina. Abrieron la ventana. Entró la luz. Nada raro. Hasta que vieron la silla polvorienta al final de la mesa. Deberíamos quitarla, dijo la esposa. Tomó un trapo y la limpió. El polvo se deshizo, revelando una marca pequeña, redonda, húmeda, fría como metal. Retrocedió, derribando una botella. El agua derramada corrió por el suelo. Se deslizó hacia la silla, se acumuló justo donde estaba la marca, y desapareció. Debe estar inclinada la casa, rió el esposo. Pero al intentar salir, la puerta se cerró sola. El cerrojo sonó seco. La lámpara parpadeó.
En la mesa, 6 platos vacíos. Sin comida. Solo marcas tibias. Como si algo caliente acabara de retirarse. El hombre tartamudeó. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Entonces, desde dentro de la pared, una voz infantil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambos gritaron. Corrieron hacia la calle. Al mirar atrás, por la ventana, vieron una familia de 4 personas, sentadas a la mesa, las cabezas inclinadas, como si comieran. Las llamas de las velas bailaban sobre sus sombras. Cuando la gente llegó, no había nadie, solo un pequeño plato, con marcas de dientes de leche, en el centro de la mesa. Desde entonces, nadie volvió a entrar. De noche, se escuchan cubiertos, susurros y risas breves de niños. A veces, al amanecer, quien pasa por el callejón, ve a través de la ventana 6 siluetas sentadas, inclinadas, en silencio. Tal vez sea un reflejo, dice uno. El otro responde, no, las farolas aquí no funcionan desde hace años. Finalmente, sellaron la casa. El ayuntamiento levantó un muro alrededor, colocó sellos de clausura, pero cada atardecer, cuando el sol se esconde tras el cerro, la pared exhala calor, como si alguien acabara de comer. Los perros callejeros pasan, bajan la cabeza, gimen y corren. Nadie vuelve a hablar de la familia Hernández. Solo la llaman por un nombre sencillo: la mesa de 6. La mesa del sexto comensal. Después de que la casa de los Hernández fue sellada, el callejón cayó en silencio. La gente creyó que, con el tiempo, todo sería olvidado. Como tantas historias viejas de México. Solo un rumor, una casa con mala suerte. Pero semanas después, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, en lugares donde nadie lo esperaba. Al inicio del callejón, la pequeña fonda de Doña Marta reabrió después del Día de Muertos. Cocinaba como siempre: pozole, tinga, tacos de barbacoa. Pero cuando sirvió la primera mesa, un cliente notó que había un juego extra de platos, que ella no recordaba haber puesto. La última silla estaba vacía, pero sobre el plato había una marca circular de grasa, como si alguien acabara de tocarlo. Debí equivocarme, dijo Marta, sonriendo nerviosa. Esa noche, al contar el dinero, escuchó el sonido de una cuchara chocando con un plato, mezclado con el zumbido del ventilador. Rítmico, paciente. A la mañana siguiente, la silla al final de la mesa seguía tibia, aunque nadie se había sentado. El rumor se esparció rápido. Una florista aseguró que, cada noche, veía la silueta de un niño sentado frente a la mesa. Un recolector de basura juró que, incluso con las luces apagadas, del restaurante salía olor a comida recién hecha. Luego, ocurrió lo mismo en otro lugar. En un departamento en Iztapalapa, la gente empezó a oír voces de niños contando, justo a la hora de la cena. En el mercado de la Merced, una vendedora decía que siempre le sobraba una ración. Si no sirvo 6 porciones, decía, la comida se echa a perder. Y así, la gente comenzó a llamarlo en voz baja: el sexto asiento. La sexta silla. Nadie sabe por qué el fenómeno solo ocurre en las mesas. Algunos ancianos dicen: esta ciudad come demasiado rápido, ya no comparte, y por eso, las almas regresan a buscar un lugar donde sentarse. Las capillas empezaron a rezar cada noche. El padre Molina escribió en el boletín parroquial: si ven una mesa con un lugar extra, recen por los que tienen hambre y no tienen casa. Y si escuchan una voz contando, no respondan, porque si responden, ya los han invitado a sentarse. Pero las oraciones no detuvieron nada, porque la mesa de 6 ya no parecía una maldición, sino un hambre sin nombre, hambre de memoria, de presencia, de aliento humano. Una noche, en un edificio abandonado de Cuauhtémoc, un grupo de estudiantes decidió grabar un video. Colocaron la cámara frente a una mesa polvorienta y, riendo, intentaron invocar al sexto comensal. Al principio, nada ocurrió. Pero cuando contaron juntos: 1, 2, 3. La luz del departamento de enfrente se encendió, y una voz infantil continuó el conteo desde el pasillo. La cámara cayó. Los pasos retumbaron por las escaleras. El video se subió a internet, y cientos de personas afirmaron escuchar la misma voz.
cuando el reloj del video marcaba el minuto 23. Nadie pudo explicarlo. Los psicólogos lo llamaron efecto sugestivo. Los teólogos hablaron de eco del alma. Y la gente común solo decía: esta ciudad está demasiado llena para que alguien cene de verdad, a solas. Una noche de marzo, doña Lupita, la vecina que vio todo desde el principio, despertó con olor a carne asada. Miró por la ventana. El muro sellado de la casa Hernández exhalaba vapor, como piel humana sudando. El vapor dibujaba 6 círculos húmedos sobre los ladrillos. Temblando, Lupita rezó por primera vez en años, no para espantar fantasmas, sino para pedir perdón. Murmuró: Padre nuestro. Y del otro lado del muro, una voz de niño contestó: líbranos del hambre. Libéranos del hambre. Ella cayó de rodillas. La vela en sus manos se apagó, pero el calor seguía ahí. Al amanecer, la encontraron sentada frente al muro, rosario en mano, ojos abiertos, en paz. Detrás de ella, una marca pequeña, una huella húmeda, apretada contra el muro, desde dentro hacia afuera. Nunca se volvió a ver a la familia Hernández, pero dicen que, en noches de viento, cuando la brisa cambia de dirección, aún puede olerse comida recién hecha, y oír risas muy suaves, provenientes del otro lado del muro. Un repartidor juró que, una vez, recibió un pedido de tamales a nombre de Casa Hernández, al fondo del callejón. Cuando llegó, solo estaba el muro sellado, y su teléfono sonó. Gracias, déjalo sobre la mesa. Dejó la bolsa. Al voltear, el calor había desaparecido. Su aplicación marcó: entrega completada. Nadie supo quién pagó. Con el tiempo, se empezó a decir que, cada vez que una familia se rompe, cada vez que alguien cena solo, la sexta silla aparece. Primero una mancha húmeda, luego el conteo suave, y finalmente, el olor a leche tibia en el aire. No para hacer daño, sino para recordar. Nadie debe quedarse fuera de la cena. Algunos lo llaman justicia del alma, otros, consecuencia del exceso. Un poeta escribió en los muros de Ecatepec: no son fantasmas, son los que aún esperan que alguien les sirva. Llegó otra temporada de lluvias. La casa Hernández, verde de moho, ya no se menciona, pero en noches húmedas, los transeúntes dicen ver la reja entreabierta, una luz azul parpadeando, y una mesa puesta con 6 lugares, 5 sillas vacías, una mirando hacia la pared. Nadie entra, solo reducen el paso, y susurran: si todavía hay alguien adentro, ¿con quién está cenando? Al alejarse, oyen el sonido leve de una cuchara tocando un plato, un sonido pequeño, demasiado real, y en la oscuridad de la Ciudad de México, donde cada casa guarda una comida incompleta, la gente ha empezado a dejar una silla vacía. Cada noche, nadie dice por qué, solo murmuran: es para los que aún tienen hambre, para los que no se han ido del todo. Porque en esta ciudad, donde la luz nunca se apaga del todo, toda cena tiene a alguien que aún no se ha levantado de la mesa.